En este Santo Domingo primero de la Gran Cuaresma, llamado Domingo de la Ortodoxia, en efecto se conmemora un hecho puntual, que es el restablecimiento de la fe verdadera dentro del Imperio Romano de Oriente, cuya tradición nosotros seguimos, celebramos. Ese hecho fue la culminación de una lucha de más de 150 años para poder apoyar y profesar la verdadera fe. Sencillamente eso. En aquella época había gente que creía con sus razonamientos que tenían razón y comenzaron a perseguir a la verdadera fe cristiana, católica, ortodoxa. Comenzaron a prohibir la fe, porque ellos decían que era de acuerdo a su idea. Ellos afirmaban que tenían razón, tenían a esta gente que lo justificaba con alguna serie de razonamientos que estaba prohibida la veneración de imágenes en el Antiguo Testamento. Es verdad, pero eso no es toda la verdad. Y es muy peligroso cuando tenemos verdades a medias y pensamos con verdades a medias. Esta gente tomó una verdad a medias, una verdad parcial, y la aplicó para la realidad de la Iglesia, que es la manifestación física, también en este mundo, de Dios que se hizo carne y no dejó de serlo. La Iglesia es caracterizada por su divina humanidad. Al lado de la humano divinidad de la Iglesia corresponde a la divina humanidad de Dios que se hace hombre. Cristo es cabeza de la Iglesia y no es un miembro discordante en ella porque tomó naturaleza humana. Y a la vez también sigue siendo Dios verdadero. Esto, que en la teoría aparentemente esta gente no lo negaba, sin embargo en la práctica comenzó a, digamos así, aplicar sus ideas que parecían las más adecuadas, las más desarrolladas, las más evolucionadas y un montón de razones. Sin embargo, esa lucha coronada con tantos mártires, y tenemos dos personas que se han destacado muy especialmente en la lucha contra los iconoclastas, la lucha contra esta gente que en aparentemente un cambio que no tendría supuestamente mucha importancia, hacían cambios fundamentales en la fe y terminaban tergiversando la misma naturaleza de la Iglesia. San Juan Damasceno en la primera etapa y San Teodoro Estudita han sido quienes con sus escritos, con su ejemplo, con su lucha, con su valentía, discordaron con la mayor parte que creía que tenía razón. Sin embargo, ellos, afirmados en lo que había enseñado la Iglesia siempre, el testimonio de los santos, en la liturgia y en todas las cosas en las cuales Dios se manifiesta, pudo mantener la fe ortodoxa y pudo, digamos así, ser principio de reconstrucción espiritual de la Iglesia. Y ahí es donde nos encontramos con algo que puede pasar como un giro idiomático, pero es algo que es muy importante en la vida tenerlo en cuenta. Cuando uno puede encontrar una enseñanza que le sirve, tiene que guardarla como una herramienta, porque con esa enseñanza, con esa indicación, es algo que me va a ayudar a adquirir sabiduría. Y no solamente a estar en el nivel de la fe, en el sentido fiducial de que creo, sino estar en el camino de la fe como un camino que se recorre con una intimidad cada vez mayor con Dios. Una cosa, ¿sí?, es tener razón. Y otra cosa es estar en la verdad. Son dos cosas diferentes. Pueden parecer un giro, pero estar en la verdad es una cosa muy diferente de tener razón. Es lo mismo que... No es lo mismo tener razón que hacer lo correcto. Son dos cosas diferentes.
Uno a veces puede tener razón, pero no hace lo correcto. Y ahí es donde nos descaminamos de la verdad. Por lo tanto, estar en la razón, estar en la verdad, requiere de algo que no tenemos cuando decimos que tenemos razón. Y es obediencia a Dios. Porque la razón que podemos alcanzar nosotros es la de nuestras propias capacidades, con distintos grados de certeza. Puede ser basado en nuestra sabiduría, puede estar basado en nuestra fuerza, o puede estar impedida por nuestra falta de seso, muy sencillamente por eso. Sin embargo, la razón depende de cuán capaces seamos de penetrar un asunto con nuestras capacidades. En cambio, hay nosotros, más todavía, cuando decimos que Jesús nos enseña que Él es la verdad. La verdad para los cristianos no es algo, es alguien. Es estar en ese alguien. Y eso se comprende en la medida que se está en Él. Se está en Él. Estar en la verdad equivale a permanecer en Cristo. Y no podemos estar en la verdad si procedemos mal, porque las obras son fruto de lo que tenemos en el corazón. Entonces, ningún árbol bueno da frutos malos. Cosas muy sencillas, de las más sencillas y de las más simples que nos enseña Jesús y contra las cuales podemos golpearnos la frente toda la vida, siempre nos olvidamos de eso, los 5 minutos que lo escuchamos, cuando podría ser algo que nos evitaría grandes dolores de cabeza, grandes errores, y nos encaminaría a que nuestros esfuerzos vayan al encuentro con Dios, no al esfuerzo de tener razón, a estar en la verdad. Cuando los cristianos afirmamos algo, lo hacemos porque nos lo enseña la fe. Y cuando la fe ilumina inclusive el orden de este mundo, le da una luz más profunda que nos permite decir a nosotros, por ejemplo, que estamos en contra de que una vida sea quitada en el vientre de su madre, una vida humana, porque sabemos que es una persona. Si bien una persona de buena voluntad puede decirlo, una persona con sentido honesto, nosotros, la fe nos refuerza esto. Que inclusive a veces nuestros sentimientos no son tan nobles y tan verdaderos como nosotros creemos, o que pensamos que la debilidad humana es demasiado fuerte para Dios. Entonces creemos que las cosas que salen mal para los seres humanos es como un fallo de Dios. No funciona de esa manera. Es nuestra la iniciativa, inspirada por Dios desde ya, de recorrer el camino de la verdad. Lo cual significa que es un camino en el cual yo me adentro, invitado por Dios, y junto a Él voy aprendiendo y voy interiorizando aquellas cosas que me revelan la verdad. Entonces, cuando yo digo que creo en lo que me enseña la Iglesia, no es porque yo hago así y veo desplegado delante de mí todos los misterios de Dios y digo, sí, tal cual, sí, no hay orden angélico, sí, me queda clarísimo. No. Sino que me ingresa un orden que no es visible para mí. Hay cosas que son visibles, pero yo le creo a Dios porque Dios es digno de crédito. Hay una fe, un asentimiento, un sí que le doy, y que en el grado de que ese sí esté más compenetrado de Dios, también voy a vivir los frutos de eso, que es caminar en la verdad. Caminar en la verdad significa algo a lo cual no solamente yo le digo tengo razón, sino algo a lo cual yo también ajusto mis pasos. La verdad, para el primero que sigue, es para aquel que anda en ella. Dios ajusta mis pasos en el sendero para que no resbale. Así lo dice en el Salmo muchas veces. Y de esta manera, caminar hacia Dios, afirmarnos en Él, implica también salir de nosotros mismos, de nuestra autoafirmación, de nuestro deseo de ganar. Porque, digamos así, el querer tener la razón no es estar en lo cierto, estar en la verdad. Querer tener razón no deja de tener algo del impulso de aquel
que no tiene arrepentimiento y que no tiene amor, pero sabe que Dios existe. ¿Cómo pasa con el demonio? Es decir, cuando lo echan se ofende. No acepta de que su presencia es lo peor que puede haber, ¿no? Es algo malo, alguien malo. Sin embargo, no acepta la realidad, la verdad. No la acepta. Por lo tanto, no puede caminar en ella. Cuando nosotros somos conscientes de nuestros defectos, de nuestros límites, nos damos cuenta que no podemos ponernos en una categoría diferente de ser humano. Que tenemos límites, tenemos tropiezos, tenemos límites. Eso no es algo ni siquiera que aleje a Dios. Sin embargo, cuando se trata de abrir nuestro corazón para caminar en ese camino, ahí muchas veces tropezamos. Justamente por ese caminar en la verdad es que la Iglesia nos puede enseñar a aquel que es la verdad, que es Jesús. Y eso, digamos así, ¿cómo lo enseña? En primer lugar, lo transmite, lo hace visible en el ejercicio de ese mismo Cristo dentro de la Iglesia. Imagínense, la Iglesia es una comunidad de convocados en los cuales, convocados por la voz de Dios, están llamados, eso significa Iglesia, y el que está en medio de ellos y los llama es Jesús. ¿Y cómo aparece Jesús? Se vale de sus ministros para que suceda la liturgia. ¿La liturgia qué es? De acuerdo a la enseñanza del Concilio Vaticano II, que lo explica en una frase. El ejercicio del sacerdocio de Cristo en la Iglesia. El ejercicio del sacerdocio de Cristo en la Iglesia. Cristo, que está ministrando delante del Padre, en medio de nosotros se manifiesta a través de los sacramentos, a través de las oraciones, a través de muchas maneras. Es Él el que se manifiesta. O alguna vez comulgaron a su párroco. Comulgan a Cristo en el mejor de los casos. O alguien los bautizó en su nombre y no en el nombre de la Trinidad. Entonces vemos que aquellas cosas que son hechas en nombre de Dios son de Dios. Con Dios con quien se establece la comunión. Y es entre nosotros donde esa comunión se manifiesta eficaz. Por eso no hay una comunión de yo solo, mí mismo, con Dios. Implica, en la medida que yo esté más cerca de Dios, estar más cerca de los que también caminan hacia Él, quieren caminar en la verdad. Caminar en la verdad. Decir que sí a algo que no entiendo, pero es como cuando voy al médico, sé que debo tener algo, posiblemente, pero el médico me hace el diagnóstico, me dice que tengo, aunque no lo vea, me da un remedio y lo tomo, aunque no vea cómo actúa, pero por fe a aquel que tiene ciencia y acción como para poder ser alguien que me acerca a la salud, lo hago. Bueno, Cristo es el médico de las almas. Si le creemos al médico, más le creeremos a aquel que hizo todas las cosas. Y aprender a seguir y caminar en Él. Por lo tanto, cuando nosotros creemos en Cristo y afirmamos esto o aquello, muchas veces los cristianos somos acusados de querer ser dueños de la verdad. No. Así como delante de la cruz, el único contrato posible para recibir la gracia de la cruz es ponerse en la fila del buen ladrón, primero él, después nosotros, y decir, Señor, acuérdate de mí en tu reino, y pedir perdón por los pecados, porque si uno le echa la culpa a Dios, o mejor dicho, se acuerda de Dios para echarle la culpa de lo que no le gusta de su vida. Eso es algo que es muy común, y muchas veces caemos en eso. Y eso es algo que lo único que muestra es que ni siquiera sabemos dónde queda Cristo. Por más que a veces lo comulgamos, no entendemos que Él nos está invitando a algo más, algo mejor todavía. Es como que nos parece que nos está mandando cosas que no tienen sentido, que nos enseña cosas que no sirven. Con Él hay unión, hay paz, se lo ve por los efectos. Con Él hay vida y hay redención en abundancia. Con Él podemos aspirar a algo mejor. Sin Él no tenemos nada. Estamos librados a nuestras propias fuerzas. Mientras nos dura la fuerza, ahí andamos queriendo tener razón, hacer nuestro propio camino. Y nos olvidamos que esto se trata de caminar en la verdad, que nos invita a seguirlo. Se lo sigue junto con la Iglesia,
Y así como aprendemos a amar cosas primero por medio de la fe y luego por medio de la experiencia que la fe nos provee, también aprendemos a detestar los venenos que la Iglesia nos enseña, que son venenos. Después, con aprendizaje, con entendimiento, vamos entendiendo por qué esos venenos son tan venenosos, son tan malos. Si uno va a un lugar y pregunta a una persona de ese lugar qué animales peligrosos hay ahí, y me dice, mire, fíjese, esa araña que ve ahí de ese color, no la toque porque no cuenta el cuento. Ve ese alacrán que es así, no lo toque. Ninguno iría y se lo pondría en la boca de su hijo para ver qué pasa, porque no le cree. Entonces, si un paisano que sabe de bichos es digno de crédito, cuanto más nuestra Madre de la Iglesia cuando nos dice que la herejía mata. Que la doctrina perniciosa y tergiversada es un veneno para el alma. Que no podemos guiarnos porque si a nosotros nos cierra. Porque es un orden que está por encima de nuestra capacidad de que nosotros lo determinemos. O caminamos en la verdad o seguimos nuestro propio camino. Por eso la Iglesia hace hincapié no en palabras raras y en cosas absurdas, sino en aquellas cosas que sabe que tienen el poder de matar el alma. ¿Por qué? Porque tergiversan la verdad entre medio de nosotros y nos impiden el poder caminar en esa verdad. Por eso cuando se hace la detestación de las herejías y cuando se repudia a aquellas que la impulsan, estamos buscando que los nuestros no sean mordidos por alimañas espirituales ni que padezcan las consecuencias de todo eso. Fijémonos cuántas cosas en nuestros tiempos son puestas en forma primero de diversión y de burla y después terminan funcionando de ejemplo. Fíjense, si agarran, por ejemplo, programas cómicos de hace 30 años, verán que los personajes que eran dignos de burla, porque eran así, porque eran asá o porque eran asá, ahora son modelos sociales. Son puestos como ejemplo. Ahora ya no se puede uno reír de esto, de aquello, no, porque eso, no, si algo es una suerte de respeto a algo que mueve a risa. Ahora, eso sí, se puede agarrar una imagen de Cristo y ensuciarla con cualquier cosa, se puede decir cualquier cosa. De los demás no, pero de Cristo sí. Y queda medio sospechoso de que somos inducidos constantemente a que se puede hacer y decir cualquier cosa de Cristo menos de los demás, y que se celebra y se anima a todo aquello que escapa de lo que tiene que ver con el orden natural, y a la vez es una guerra a la vida. La vida, fíjense, el colapso poblacional que está teniendo el mundo. Hasta hace un par de años todavía les daba la cara para decir que había explosión demográfica. En realidad vamos rumbo a una crisis pavorosa, ya está pasando, ya hay... pasa que, bueno, normalmente, lamentablemente, a veces los eclesiásticos no nos ocupamos de estas cosas, y pido perdón en nombre de ellos, de no explicarle a la gente que vamos rumbo a una ruina estrepitosa como iglesia, como comunidad, como país, como mundo. Pero bueno, a veces no queremos asustarlos, pero en realidad es bueno avisárselos. Ya, por ejemplo, en muchos lugares no sobran los lugares vacantes para los chicos en la escuela. Estoy hablando de Argentina, estoy hablando de lugares donde supuestamente nacían chicos. Ya está quedando vacío. Ahora tiene que cerrar cursos, porque ya no nacen. Bueno, no nacen, los matan. O los cambian por un posgrado, por un viaje, por un coche nuevo, cualquier cosa menos un hijo. Qué casualidad, todo el mismo mensaje, dicho de distintas maneras. No a Cristo, no a la vida, no a lo que hizo Dios. ¿De quién será el mensaje que repite siempre lo mismo? Será cuestión de ponerse a pensar qué es la vida que queremos y sentarnos a pensar qué vamos a hacer al respecto. Porque si la mayor parte de la humanidad ha decidido suicidarse, creo que no hay ninguna obligación de andar
siguiendo lo que dice la mayoría. Caminar en la verdad es caminar guiado por la voz de alguien que es nuestro camino, que es la verdad, que es la vida, que es aquel que nos pastorea, que nos lleva hacia el Padre Celestial. Es el que nos dice la verdad, el que nos detecta el mal y nos da el remedio. No sea que nosotros, por falta de fe y por capricho de querer tener razón, de acuerdo a nuestra razón, nos perdamos de una oportunidad tan maravillosa que era de ser alcanzado por aquel que dio la vida por nosotros. Amén. Que la Santísima Madre de Dios encienda la fe en nosotros y nos haga ser humildes seguidores de su Hijo. Amén.